Ok, también se les informa que la sección de preguntas consistirá en dos partes. La psicóloga nos va a indicar una parte intermedia donde podemos hacer nuestras preguntas, ya sea mediante el chat o podemos levantar la mano. También habrá otra sección hasta el final de la sesión. Cualquier duda, favor de escribirla en el chat. Apagamos cámaras y micrófonos con la finalidad de que la plataforma no se esté trabando. Y adelante, Karen. Ok, muchas gracias, Sara. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. Yo soy parte del equipo de ODRI, Neurogenética y Genética Clínica. Llevo ya un tiempo trabajando con la doctora Elizabeth Ramos y la verdad es que ha sido una experiencia de aprendizaje muy significativa para mí. Como dijo Sara, bueno, todavía no me titulo de mi doctorado en Ciencias Biomédicas, pero este tema en particular, la inteligencia emocional, es un tema que a mí me apasiona y me gusta muchísimo. De hecho, fue mi tema de tesis de maestría. Mi maestría es en Ciencias de la Salud. Y lo que yo investigué fue cómo la inteligencia emocional se asociaba en cómo las personas, particularmente mi investigación se realizó en estudiantes de Ciencias de la Salud, cómo estos estudiantes, cómo estas personas que a final de cuentas, una vez que terminaran su carrera, iban a pues ser promotores de la salud en la población, muchas veces no tienen como los mejores hábitos en salud y bienestar, y encontramos que mucho de esto se asocia con su inteligencia emocional. En realidad es un factor que es determinante para muchísimas cosas en la vida, para la calidad de las relaciones que establecemos. También se ha visto y se ha reportado muchísimo que es un parámetro que puede incluso predecir el que una persona tenga éxito laboral, éxito financiero. Más adelante vamos a ver por qué, ¿sí? Pero la verdad es que es un tema súper complejo, muy interesante. Por favor, todas las preguntas que tengan, pueden irlas dejando en el chat. Como les dijo Sara, vamos a tener como dos partes de preguntas, así que cualquier duda que tengan, me la pueden hacer. Para platicarles un poquito, la sesión del día de hoy, bueno, este mini taller se compone de dos sesiones. La primera sesión es el día de hoy, ¿sí? Va a ser un poco más teórico, ¿ok? Voy a empezarles hablando de lo que es la inteligencia en general, ¿sí? ¿Qué tipos de inteligencia existen? ¿Cuáles son esos tipos de inteligencia? ¿Por qué se habla de inteligencia emocional? ¿A qué se refiere cuando utilizamos este término? Porque seguramente es un término que ustedes han escuchado hablar en muchísimos ámbitos y aspectos. Se habla mucho de la inteligencia emocional en el ambiente laboral, en el ambiente empresarial, en las escuelas, por ejemplo. También ahorita con la pandemia por COVID nos trajo también una pandemia de salud mental, o más bien evidenció la pandemia de salud mental que ya tenemos y que todos vivimos. Entonces, es un tema súper interesante, muy complejo, que la verdad traté de resumir para poder hacer que cupiera en estas 2 horas de taller. Pero bueno, cualquier duda o si necesitan información adicional o si necesitan alguna bibliografía adicional, también se las podemos proporcionar una vez que termine el taller. Como les decía, la parte de hoy es un poco más teórica. Vamos a hablar de todo esto, pero la sesión del día de mañana va a ser un poco más práctica, porque el día de hoy vamos a terminar con esta pregunta: ¿por qué es importante ser emocionalmente inteligente? ¿Sí? Y también vamos a aprender una manera muy sencilla de cómo saber si realmente soy una persona emocionalmente inteligente o no. ¿Sí? Que de entrada les digo, yo agradezco que ustedes estén aquí, el hecho de que se hayan interesado por este tipo de temas, el hecho de que ustedes se hayan dado el tiempo para invertirlo en aprender este tipo de temas. Ya nos habla pues de una persona que está tratando de autoactualizarse, y más adelante vamos a ver cómo ese también es un parámetro importante cuando hablamos de personas emocionalmente inteligentes. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como les digo, cualquier duda que tengan pueden dejarla en el chat, o al final damos un espacio para que me comenten todo su experiencia. Si en algún momento
¿Han vivido ustedes alguna situación en el que las relaciones sociales o todo lo que vamos a ver se les dificulta un poco? Todo eso lo vamos a ver. Al final vamos a dar un espacio para esto, ¿sí? Bueno, ya me presentó Sara, pero me presento yo también. Yo soy la psicóloga Karen Sosa. Y bueno, vamos a comenzar. El concepto de inteligencia en realidad es un concepto que lleva muchísimo tiempo estudiándose. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se pensaba que era un parámetro que podía de alguna manera predecir que una persona fuera exitosa en cualquier aspecto de su vida. Desde que se empezaron a estudiar todas las variables cognitivas, se empezó a buscar una manera de medir, ¿sí? Y es así como llegaron a este término de inteligencia. Ahora, también la palabra inteligencia como tal es un término sumamente complejo porque incluye muchísimas variables, todas, ¿sí?, de carácter cognitivo. Es decir, todas las operaciones mentales que realizamos nosotros, los seres humanos, para poder aprender, ¿sí? Algo que puede ser social, puede ser aprendizaje académico, incluso el hablar. Todos los pensamientos que nosotros tenemos conllevan una serie de habilidades cognitivas, ¿sí? Entonces, es de ahí que surge el concepto de inteligencia. Y se popularizó muchísimo entre los años 40, 50, 60, cuando empezaron a ver que había personas, o más bien empezaron a reportarse estas diferencias a nivel de habilidades cognitivas, ¿sí? Entonces, se empezó a decir que, bueno, las personas que tenían más y mejores habilidades cognitivas, pues eran más inteligentes, ¿sí? Este concepto está relacionado de manera directa con nuestra capacidad intelectual. Únicamente, el concepto de inteligencia solamente habla de capacidad intelectual, de habilidades de razonamiento verbal, espacial y numérico. Es decir, se limitaba únicamente a habilidades cognitivas, ¿sí? Esta también se definía como la capacidad que tenemos para adaptar el pensamiento, porque recordemos que se habla únicamente de cuestiones cognitivas, a todas las dificultades y problemáticas que se nos presentan y encontrar una solución apropiada, ¿sí? La inteligencia es pues es una serie de un conjunto de habilidades mentales que en realidad es como muy popular. De hecho, tenemos todas estas películas que hablan de personas sumamente inteligentes y que de hecho se ha asociado un alto grado de inteligencia cognitiva con ciertas patologías, lo cual es bastante interesante. Ahora, la inteligencia también se ha estudiado desde el punto de vista genético, porque sí se ha visto y sí se ha reportado que tiene cierto carácter hereditario, ¿sí? Lo cual tiene muchísimo sentido si nos adaptamos únicamente a este concepto en el que son habilidades cognitivas que se derivan directamente de cuestiones fisiológicas, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que dijeron, bueno, que sí hay personas más listas que otras. ¿Qué tenemos que hacer? Pues medirlo. Y crearon este término de coeficiente intelectual, que también se popularizó muchísimo y de hecho todavía me causa muchísima admiración porque estoy así en Facebook o en redes sociales y aparecen tests así de conoce tu coeficiente intelectual en 40 segundos. Lo cual a mí me parece asombroso porque una prueba para evaluar el coeficiente intelectual tiene una duración mínima de 2 horas. Porque, como les digo, son muchísimas las habilidades cognitivas que se tienen que evaluar para ver si una persona las tiene desarrolladas o en qué nivel las ha desarrollado, ¿sí? Ahora, también ha habido muchísimo debate porque también tiene que ver como con la edad, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poco de eso. El término de coeficiente intelectual es un estimador, ¿sí?, de la inteligencia general de una persona. Básicamente, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, es un parámetro que para volverlo científico tenemos que poder medirlo, ¿ok? Entonces crearon estas pruebas estandarizadas, validadas, muy interesantes también, que lo que hacen es medir nuestras capacidades cognitivas.
¿sí? Lo que hace es englobar todas estas capacidades intelectuales que tiene que ver con memoria, con retención de la atención, incluso con la verbalización de las ideas, muchísimos parámetros que se evalúan, ¿sí? La finalidad era realmente compararla, o más bien saber cuál es ese coeficiente intelectual de una persona, poder compararlo con sus iguales y relacionarla de manera estadística con el promedio. Ahora, aquí en la pantalla tenemos la campana de Gauss que se utiliza o utilizamos nosotros en psicología para, y sobre todo se utiliza en la parte de bioestadística, para ver cuál es la distribución de una población. Esta, la que tienen en su pantalla, es justamente la distribución esperada del coeficiente intelectual de la población. En esta vemos que la media, o sea, el promedio del coeficiente intelectual de todas las personas está en 100, ¿sí? Más o menos una desviación estándar es lo que se considera normal. Entonces, cerca del 68% de las personas que nosotros conocemos, es decir, de todas las personas, todos los seres humanos, están dentro del 85 al 90 y del 110 al 115 en puntuación de coeficiente intelectual. Obviamente hay personas que están una o dos desviaciones estándar por encima de la media y hay otras que están por debajo de la media. ¿Sí? Como les digo, lo normal y lo esperado es que todas las personas estemos, o bueno, la gran mayoría de las personas, estemos dentro de las dos desviaciones estándar, ¿sí? Antes, bueno, sobre la media y antes de la media. Ahora, hubo muchísimo debate el por qué estudiar el coeficiente intelectual y si realmente era un parámetro que nos podía indicar las capacidades de una persona. ¿Por qué empezó este debate? Por muchísimas preguntas que se empezaron a hacer los teóricos de la inteligencia y las habilidades cognitivas, porque empezaban a ver, por ejemplo, diferencias en cuanto a las edades. Una persona que a cierta edad tiene un coeficiente intelectual, digámoslo, dentro del promedio, supongamos 95, y transcurren unos 10 o 20 años, se vuelve a evaluar su capacidad intelectual y tiene un coeficiente intelectual de 105, que son 10 puntos de diferencia que a final de cuentas sí pueden ser determinantes, ¿sí? Entonces, ese tipo de preguntas y ese tipo de cuestionamientos se empezaron a hacer. También notaron que la capacidad intelectual no siempre tenía o estaba relacionado con cuestiones como éxito académico. Es decir, no todas las personas con coeficientes intelectuales altos tenían una educación académica sobresaliente. Y por el contrario, había personas que no tenían un coeficiente intelectual considerado como muy alto, que académicamente sí tenían como este rasgo sobresaliente. E incluso personas que tenían otros tipos de habilidades diferentes. Hubo un debate enorme sobre si realmente era un parámetro que pudiera predecir que una persona pudiera llegar a ser exitosa en cualquier ámbito de su vida. Porque luego también habían estas personas que eran muy exitosas en un ámbito en su vida, digamos el ámbito académico, pero todo lo demás era un completo desastre. Entonces, realmente el cuestionamiento era, ¿es una persona inteligente? ¿Sí? Por eso hubo muchísimo debate en cuanto a la utilidad de hablar de inteligencia y de coeficiente intelectual, ¿sí? Y seguramente ustedes han escuchado hablar o han visto este tipo de personas que tal vez son sobresalientes en un aspecto de su vida, pero en los demás no. Entonces empezaron a hacer como este tipo de preguntas de, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ante esto, se creó una teoría, Howard Gardner en los 80s, él postuló la teoría de las inteligencias múltiples, porque él decía, bueno, no es posible que haya personas que sean muy sobresalientes en ciertos aspectos de su vida y en otros no puedan desarrollarse de una manera adecuada o incluso funcional, ¿sí? Y esto lo llevó a
a formular su teoría en la que la inteligencia deja de ser considerada como un campo único, ¿sí? Y no se limita únicamente a cuestiones cognitivas, que es lo más importante de su teoría, ¿sí? Alberga diferentes aspectos de la vida de una persona, porque la realidad es que todas las personas pues vivimos en distintos aspectos, ¿sí? En un aspecto académico, en un aspecto laboral, en un aspecto familiar, en un aspecto emocional, ¿sí? Y hay muchísimas habilidades que una persona puede desarrollar como para encasillar, ¿sí? A las personas en si van a poder o no lograr cosas solamente por un número. Esta era como el principal cuestionamiento de Gardner y por eso es que formuló este tipo de teorías. Sí, él decía que también tenía mucho que ver cuestiones como el desarrollo y la capacidad que tienen las personas para desenvolverse frente a estímulos y problemas reales. Porque la situación es que cuando se habla de coeficiente intelectual y cuando se evalúa, pues no son problemas prácticos los que se están evaluando, si son cuestiones más que nada abstractas. Entonces Gardner decía, ¿cómo puede ser posible que un parámetro tan importante como la inteligencia se evalúe no en cuestiones de realidad, que es lo que las personas vivimos todo el tiempo? Esta teoría, lo que él llamó como la teoría de las inteligencias múltiples, incluye en parte el coeficiente intelectual, pero también hay ciertos parámetros que él considera importantes para ver si una persona es funcional o no, ¿sí? En ciertos aspectos de su vida. Él al principio formuló que existían 8 tipos de inteligencia diferentes. Sí, escucho que alguien prendió su micrófono, no sé si tengan alguna duda, ahorita damos un pequeño espacio para preguntas, ¿sí? Pero él lo que decía es que hay un tipo de inteligencia lingüística que tenía mucho que ver con las habilidades que tenía una persona para expresarse tanto de manera oral como de manera escrita. Son personas que son muy buenos aprendiendo idiomas, por ejemplo. Son personas que pueden hablar de manera fluida frente a un público. Son personas que realmente saben expresar lo que sienten, lo que piensan, lo que necesitan, lo que saben, ¿sí? También decía que hay un tipo de inteligencia que se le conoce como lógico-matemática, que como su nombre los dice, son personas que tienen un tipo o desarrollan un tipo de inteligencia que tiene más que ver con cuestiones matemáticas, con cuestiones lógicas, tienen muchísima capacidad de abstracción, ¿sí? Son personas que desarrollan muchísimo habilidades muy críticas, pero también orientadas a los números. Sí, siempre que hablo de esto recuerdo, por ejemplo, la película que se les recomiendo muchísimo, la de Una mente brillante. Él era una persona que tenía muy desarrollada este tipo de inteligencia lógico-matemática. Sin embargo, es un ejemplo de cómo en lo demás, ¿sí? No podía mantener relaciones interpersonales sanas, era una persona considerada como extraña dentro de su campo, incluso desarrolló, o bueno, sí, desarrolló una enfermedad mental muy severa y como realmente, pero él era brillante o sea, tenía muy desarrollada en esta inteligencia, ¿sí? La inteligencia espacial es una inteligencia que también se desarrolla, o bueno, dependiendo de a quién leamos, pero a lo que se refiere es que son personas que son muy buenas viendo en cuestión de espacios, ¿sí? Son arquitectos increíbles, ingenieros civiles brillantes, porque tienen muy desarrollada esta habilidad o estas habilidades, ¿sí? La inteligencia cinético-corporal se refiere a todas estas personas que desarrollan habilidades de expresión corporal, ya sea a través de deportes, del ejercicio, del baile, de la danza, porque están muy conscientes de su cuerpo y de los movimientos que pueden generar y cómo expresan lo que sienten, lo que necesitan es a través de esto, ¿sí? Luego también tenemos, no sé, me recuerdo mucho que un maestro, cuando hablábamos de este tipo de inteligencia, ponía el ejemplo de este jugador, ay, se me fue su nombre, pero que fue, creo que presidente municipal de se me fue su nombre, Cuauhtémoc Blanco. Él
era una persona que su inteligencia cinético-corporal era brillante, ¿sí? Pero todo lo demás en realidad no era una persona muy brillante en todos los demás tipos de inteligencia. Sin embargo, en lo que él hacía, que eran las cuestiones de ejercicio del deporte de fútbol, era increíble, ¿sí? Entonces, ese también es un ejemplo de cómo hay personas que tienen muchísimo más desarrollado cierto tipo de inteligencia que otras. La inteligencia musical básicamente son personas que la expresión a través del sonido, del ritmo, está muy desarrollado en ellos. Son personas que también son muy estructuradas porque son las habilidades que se requieren para desarrollar este tipo de inteligencia. La cuestión naturalista son personas, para mí todos o la mayoría de los científicos, son personas que desarrollan mucho su inteligencia naturalista porque tienen una capacidad de observación muy profunda, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Nos presentó Gardner esta teoría de las inteligencias múltiples y él es el primero que incluye estos dos factores que son la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, ¿sí? Que no se había incluido hasta este momento en ninguna otra teoría que hablara sobre la inteligencia o desarrollo intelectual de una persona. Que son pues las cuestiones sociales, en donde está ya tomando en cuenta al ser humano como un ser social. La inteligencia intrapersonal hace referencia a todas las relaciones que yo mantengo conmigo mismo. La relación que mantengo conmigo, con mi cuerpo, con mi alimentación, con mi manera de pensar, las ideas que yo tengo, es decir, todo el conocimiento sobre mí mismo. ¿Sí? La inteligencia interpersonal hace referencia a las relaciones que yo mantengo con mi entorno social. ¿Sí? Relaciones de cualquier tipo, amorosa, familiar, laboral, académico, pero a final de cuentas toma en cuenta Gardner que somos parte de un colectivo social. Y esto es lo que genera, ¿sí? O lo que empieza a generar estos cuestionamientos de, bueno, entonces si hay habilidades que son considerados como inteligencia, pero que ven al ser humano como el ser social que es. Y son estos dos tipos de inteligencia en particular en lo que se basa lo que es la inteligencia emocional, ¿sí? Creo que aquí es un buen momento, Sara, para hacer preguntas si alguien tiene alguna duda. Creo que no han puesto nada en chat. Sí, no, en chat no han puesto nada. No sé si alguien guste abrir su micrófono y hacer alguna pregunta. Si no, continuamos y al final damos otro espacio. Ok, sí, yo creo continuamos. Bueno, entonces, como les comentaba, él fue la primera persona que postuló que realmente la manera en la que las personas se relacionaban consigo mismo y con su medio ambiente social realmente importaba y era determinante para ver si una persona podía o iba a llegar a ser exitosa en algún aspecto de su vida. Y es aquí en donde se encuentra la teoría de la inteligencia emocional. Es un término que se popularizó muchísimo por el libro de Daniel Goleman, que también le recomiendo mucho, que lleva este nombre, inteligencia emocional. En realidad, él no forjó el término, fueron Solovey y Meyer, y todo esto nació en los 90, ¿sí? Y se deriva directamente de la teoría de las inteligencias múltiples. Para Meyer, la inteligencia emocional consiste en la habilidad que podemos desarrollar las personas para manejar los sentimientos y las emociones que tenemos, ¿sí? También nos habla de que es bien importante aprender a discriminar entre lo que sentimos, ¿sí? Y utilizar este conocimiento para dirigir nuestros pensamientos y nuestras acciones. Ellos fueron los dos primeros teóricos que empezaron a hablar sobre el término de inteligencia emocional y de la importancia de este aspecto de la vida del ser humano y cómo es determinante para ser funcional dentro de cualquier ambiente en el que se desarrolle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que empezaron a ver es que
pues sí, determinante el cómo se siente una persona para ver cómo va a reaccionar ante su medio ambiente social. Y esto, a final de cuentas, puede o no aprender a controlarse, como decían ellos, ¿sí? O a manejarse. Que ahora no se utiliza tanto el término de manejar las emociones, si ya más bien se habla de una gestión emocional, pero un poquito más adelante vamos a hablar de esto. Algunos años después de que Solovey y Meyer empezaron a hablar del término inteligencia emocional, Daniel Goleman presentó su libro y fue recibido de manera increíble. De hecho, es un bestseller. Yo se lo recomiendo muchísimo porque es muy amigable y nos explica de una manera como muy sencilla a qué se refiere la inteligencia emocional. Daniel Goleman empezó a incluir otro tipo de conceptos al término de inteligencia emocional. Ya no se quedaba únicamente en la cuestión de controlar mis propias emociones, sino también él decía que es muy, muy importante el aprender a distinguir las emociones de los demás. La teoría de Goleman o la aportación que él hizo, lo más importante para él era la cuestión de la empatía, ¿ok? El tener la habilidad de reconocer en los demás lo que sienten, ¿sí? Y con eso nosotros poder tomar decisiones de cómo relacionarnos con esas personas. Si se fijan, en realidad todo esto, y particularmente la teoría de Goleman, tiene una aplicación laboral y empresarial muy importante, y de hecho él hacia allá basa todo pues lo que él nos propone, ¿sí? Porque a final de cuentas lo que se buscaba era volver a las personas más eficientes en un ambiente laboral. Si nos adecuamos como, o nos, pues sí, nos ponemos en el punto en la historia en el que ellos desarrollaron su teoría, pues fue ya la parte de la globalización. Entonces lo que se buscaba era que las personas, que los trabajadores pudieran ser eficientes en su ambiente de trabajo, ¿sí? También nos hablan mucho de la cuestión del liderazgo, que es algo en lo que se basa mucho Goleman. Y pues es lo que nos dice, o sea, el reconocimiento de nuestras emociones es importante, pero también el reconocimiento de las emociones de las personas que nos rodean, ¿sí? Y también él define la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades que nos permiten adaptarnos a los cambios de una manera más inteligente. ¿Ok? También tiene que ver, o él empieza a introducir cuestiones como la confianza, la seguridad en uno mismo, también el control emocional, la automotivación para alcanzar objetivos específicos que cada uno de nosotros puede llegar a plantearse, ¿sí? A mí particularmente me parece mucho más complejo e interesante la teoría de Byron sobre la inteligencia emocional. Para empezar, bueno, Ruben Byron, él es como el siguiente teórico de inteligencia emocional, y él de lo que nos habla es que ya no se incluyen aquí cuestiones cognitivas. O sea, la inteligencia emocional ya no tiene nada que ver con que una persona tenga herramientas intelectuales o no. Ya más bien son competencias y son habilidades que influyen, ¿sí? Y sobre todo habilidades emocionales, herramientas emocionales y herramientas sociales, que lo que nos permiten es reaccionar de manera precisa ante las demandas del ambiente, ¿sí? Byron define la inteligencia emocional como una inteligencia meramente social. Reconoce al ser humano como un ser por naturaleza social. Hay también un libro que yo les recomiendo muchísimo que se llama De animales a dioses. Y es un libro súper interesante en el que dice el autor, la verdad es que no recuerdo el nombre del autor, pero lo que nos dice ahí es que el ser humano por naturaleza es un ser indefenso. Si se fijan, no tenemos cabello en todo nuestro cuerpo para protegernos del frío, no tenemos colmillos para desgarrar, no tenemos garras para atacar. Somos seres indefensos por naturaleza.
¿Y qué fue lo único que permitió al ser humano sobrevivir y evolucionar? El que fue un ser social, ¿sí? El que se volvió emocional y socialmente inteligente. ¿Sí? Esto no lo dicen en el libro de Animales a Dioses, pero justamente es lo que retoma Byron, que es determinante para la sobrevivencia y para la evolución del ser humano, el ser social. Entonces, la inteligencia emocional como un tipo de inteligencia social es determinante para que una persona tenga éxito o no en cualquier aspecto de su vida. Incluso los teóricos de la inteligencia emocional dicen que es muchísimo más importante que cualquier otro tipo de inteligencia. Creo que incluso Daniel Goleman lo que hace es poner ciertas cifras, ¿no? Que puede predecir hasta en un 90 y tantos % el éxito o el fracaso de una persona. Desconozco cómo lo midió y cómo llegó a esta cifra, pero la verdad es que estoy de acuerdo con él, porque a final de cuentas creo que todos podemos conocer a una persona que tal vez no tiene un desempeño o no tuvo un desempeño académico brillante, o que incluso ni siquiera tuvo acceso a una educación formal, pero que pueden llegar a niveles más altos y a desarrollo laboral, ¿sí? Muchísimo más alto que muchas personas que se pues sí, o sea, que son inteligentes, que son consideradas inteligentes o con un coeficiente intelectual alto. Entonces, esto es la parte que nos explica eso, ¿sí? Para Byron, esta inteligencia social, inteligencia emocional, nos permite reconocer las emociones propias, las emociones de los demás, nos permite diferenciar entre estas y utilizar esa información que nos proporciona para identificar nuestras creencias, ¿sí? Y de esta manera guiar nuestro pensamiento y por ende, bueno, nuestras emociones y nuestras acciones. Ahorita les voy a mostrar un diagrama de cómo se explica todo esto y por qué Byron empieza a hablar de las creencias, ¿ok? Y porque a final de cuentas las creencias son pensamientos que nosotros ya tenemos interiorizados y que se nos han dado en un medio ambiente social. Y que a final de cuentas estas creencias determinan la perspectiva desde la cual nosotros guiamos nuestro pensamiento genera emociones, las emociones generan acciones y estas reafirman las creencias. ¿Sí? Entonces, es un tipo de inteligencia que nos permite hasta cierto tipo identificar todo esto para poder gestionarlo. Como les digo, Byron ya no habla de un control emocional. Él de hecho dice que es muy difícil controlar una emoción. Y para mí tiene razón y tiene muchísimo sentido, porque a final de cuentas las emociones son reacciones biológicas en el cuerpo. La tristeza es una reacción bioquímica, el enojo es una reacción bioquímica, la alegría es una reacción bioquímica. Entonces es sumamente difícil controlarlo. ¿Qué es lo que nos dice Byron? Bueno, no se controlan las emociones, pero podemos gestionar las creencias y los pensamientos que nosotros tenemos, que son los que a final de cuentas generan nuestras emociones. ¿Sí? Entonces, el concepto que él propone maneja 5 aspectos principales para considerar a una persona emocionalmente inteligente, que son la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, ya dijimos, la intrapersonal es de las relaciones que yo mantengo conmigo mismo, ¿sí? Acuérdense, intra, hacia adentro. Y las relaciones interpersonales, las relaciones que yo mantengo con mi medio ambiente social. Él maneja también un componente de adaptabilidad, ¿sí? Adaptabilidad a problemas del medio ambiente social, adaptabilidad a problemas a nivel emocional. También él maneja este apartado del manejo del estrés, de la tolerancia a la frustración, que considera sumamente importante cuando se habla de regulación o de gestión emocional. Y él también toma mucho en cuenta el estado de ánimo de las personas, que él considera que es cambiante y que depende de muchísimas cuestiones, ¿sí? Para él, todos estos parámetros son importantes para considerar que una persona es emocionalmente inteligente o no. También lo que nos hablan los teóricos de la inteligencia emocional es que
todas estas son habilidades sociales. ¿Qué significa esto? Que como toda habilidad puede trabajarse, puede mejorarse, ¿sí? No es como lo que se pensaba con la inteligencia, con el coeficiente intelectual, que bueno, ya naces con eso y ya no puedes realmente desarrollar otras habilidades cognitivas. No, en la inteligencia emocional se considera que todas estas son rasgos de las personas o habilidades mentales y sociales que pueden trabajarse, ¿sí? Y eso, bueno, nos da esperanzas a todos de ser cada día personas un poco más emocionalmente inteligentes. La inteligencia intrapersonal es uno de los conceptos más complejos que propone Byron porque incluye estos 5 parámetros que son la conciencia emocional del sí mismo, es decir, reconocer o tener la habilidad de reconocer nuestras propias emociones, de ponerles nombre, que es lo más importante siempre cuando llega un paciente conmigo. La primera pregunta y la última pregunta que hago en cada sesión es ¿cómo te sientes? Y les digo que una de las reglas de mi consultorio es nunca decir ni bien ni mal, porque bien y mal no nos dice absolutamente nada. Tenemos que aprender a ponerle nombre a lo que sentimos. Absolutamente todas las emociones que nosotros podemos llegar a sentir tienen un nombre. El simple hecho de nombrarlas ya las valida, ¿sí? Otro parámetro importante es la asertividad. El tener la habilidad de expresar eso que yo estoy sintiendo de una manera que no sea destructiva ni para mí ni para los demás. Nos decía un profesor en la facultad que inteligencia era sentir el enojo, expresarlo con la persona adecuada, en el momento adecuado, en la intensidad adecuada. Sí, eso es asertividad. No coincido tanto con él en la parte de que eso es inteligencia, para mí eso es asertividad. El expresar nuestras emociones en el momento adecuado, en la intensidad adecuada, no de una manera impulsiva. Otro parámetro que él considera es la consideración. Sí, que es la habilidad de respetarse a sí mismo, de validar lo que siente, de aceptarnos y de percibirnos como buenos, ¿ok? Que aquí es donde les voy a pedir que empiecen a cuestionarse. Ahorita voy a describir como todas estas cuestiones que Byron considera importantes y aquí empezar a cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo creo que me falta un poquito? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Cuál es un área de oportunidad para mí para poder convertirme en una persona un poco más emocionalmente inteligente? ¿Sí? Otro que él le llama la actualización del self o del sí mismo. Sí, que esto es la habilidad para desarrollar capacidades nuevas, ¿sí? Para buscar un sentido de vida pleno. Y otro es la independencia. Y aquí hace énfasis en que es una independencia emocional, ¿sí? El no tener la necesidad de depender de otras cosas, personas o situaciones, ¿sí? Todo esto es lo que comprende la inteligencia intrapersonal. La inteligencia interpersonal se basa mucho en la empatía, que es, como todos lo sabemos, el tener la capacidad de entender, de reconocer y de tomar en cuenta las emociones de las personas que nos rodean. ¿Sí? Algo que también siempre es bien importante en la cuestión de la empatía es que nos tiene que servir para entender, pero no para justificar. ¿Sí? Y también para poder ponernos, porque es la definición que casi siempre dan de empatía, el ponerte en los zapatos del otro, sí, pero también reconocer que para poder ponerme en los zapatos del otro, tengo que quitarme mis zapatos. Es decir, quitarme todos los juicios que yo tengo, todas las perspectivas de vida que yo tengo, todas las creencias desde las cuales yo percibo la realidad. Entonces, la empatía en realidad es una habilidad muy, muy compleja y muy difícil de desarrollar a veces. Por eso es que se basa, por ejemplo, la teoría de Goleman en la empatía, ¿sí? Y en la necesidad de desarrollar esta como una habilidad social. Esto, a final de cuentas, viene a repercutir en nuestras relaciones interpersonales, en cómo yo establezco o no y mantengo o no relaciones que son satisfactorias para mí, a un nivel emocional, a un nivel social, a un nivel intelectual, a todos los niveles en los que una persona existe. ¿Sí?
Y algo muy importante que agrega Byron es la responsabilidad social, porque él habla de esta responsabilidad que todos los seres humanos tenemos con nuestro colectivo social. Si como parte de ese colectivo social tenemos la responsabilidad también de buscar su bienestar. ¿Sí? El componente de adaptabilidad, uno de los parámetros es la resolución de problemas, ¿sí? Y de problemas de cualquier tipo. Él incluye mucho en esta parte la cuestión de la creatividad como una habilidad social que nos permite buscar soluciones creativas a problemas que se nos presentan. Él también incluye esto que llama la prueba de realidad, que es la habilidad para que podemos desarrollar todos para validar la correspondencia entre lo que yo experimento, la realidad que se me presenta y la habilidad que yo tengo para entender lo que esa situación me hace sentir. ¿Sí? Es decir, si yo realmente tengo la capacidad de reconocer la realidad y entender lo que yo pienso, siento y decido con respecto a esa realidad que se me presenta. ¿Sí? Él también habla de la cuestión de la flexibilidad, que tiene mucho que ver con el poder adaptarnos o el ajustarnos, ajustar lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, dependiendo de las situaciones en las que nos encontramos. ¿Sí? El manejo del estrés, que es algo que no se había incluido en teorías anteriores sobre la inteligencia emocional, habla mucho de la tolerancia a la frustración que podemos desarrollar, ¿sí? Y es una habilidad como para nosotros resistir o poder tolerar efectos o situaciones adversas sin rendirnos y actuando de manera efectiva, ¿sí? Y por lo tanto desarrollar lo que ahora conocemos y se llama resiliencia, ¿ok? Es decir, aprender de estas situaciones que nos son complicadas. Y otro muy, muy importante es el control de los impulsos. Y esta es la habilidad como para disminuir un impulso que generalmente se deriva de una emoción, ¿ok? Y el estado de ánimo general, él habla de la expresión de la felicidad como habilidad que todos tenemos de disfrutar la vida, de estar satisfechos con la vida, de disfrutarse a uno mismo. Y el optimismo, no solamente visto como ver todo de una manera, pues sí, muy optimista o positivo, no, sino realmente ver la realidad desde una perspectiva en la que no esperemos que todo esté tan mal, pero desde una perspectiva muy realista también, ¿sí? A mí me parece muy interesante cómo Byron incluye este aspecto porque a final de cuentas nos habla también de un bienestar emocional. Y esto visto desde la perspectiva de la psicología positiva también es muy, muy importante porque una persona, que bueno, desde la perspectiva de la psicología positiva es el bienestar percibido. Si una persona no se percibe, ¿sí? No percibe en sí misma esta sensación de bienestar, pues eso tiene que ver y va a repercutir a final de cuentas con cuestiones como su salud mental o su salud social, ¿sí? Entonces, como les decía, lo que nos propone Byron es que necesitamos entender nuestras creencias que se nos dan o vaya, que se escriben en nuestra mente, generalmente inconsciente, por nuestra sociedad o por el colectivo social en el que nosotros nos desarrollamos. Lo que yo creo genera lo que yo pienso. ¿Sí? Y lo que yo pienso genera lo que siento. Todo lo que nosotros sentimos pasó antes por nuestra mente como un pensamiento. Entonces, lo que nos dice Byron es que controlar las emociones es sumamente complicado porque son una reacción biológica, pero también porque se derivan de un pensamiento. Entonces, para él dice que es más sencillo para gestionar mis emociones, pues identificar lo que yo pienso de las situaciones que pasan y cómo puedo identificarlo viendo desde la perspectiva de la creencia que yo tengo con respecto a lo que sucede en mi medio ambiente. ¿Sí? Él nos dice que a final de cuentas el cómo yo me siento determina lo que hago. Y
un conjunto de acciones genera resultados que vienen siempre a reafirmar las creencias. Entonces, si se fijan, es sumamente compleja la visión de Byron sobre la inteligencia emocional, porque ve al ser humano como un ser humano que existe a un nivel inconsciente, ¿sí? A nivel de creencias, a un nivel consciente, a nivel de pensamiento, a un nivel emocional, a un nivel de acción, ¿sí? Dentro de un medio ambiente social. Ahora, ¿por qué es importante ser emocionalmente inteligente? Byron nos dice que la inteligencia emocional es tener a nuestras emociones trabajando para ti y no en tu contra. Y aquí yo creo que todos nos podemos hacer el cuestionamiento: ¿cuántas veces nuestras emociones o el no tener esta gestión adecuada de cómo yo me siento ha determinado el que yo tome oportunidades en la vida o el que yo me desempeño, me desarrolle de una manera adecuada, tanto en las relaciones interpersonales como en cuestiones académicas o laborales? Entonces, por eso es que es tan importante desarrollar estas habilidades emocionales. Una persona emocionalmente inteligente son personas que colaboran de manera efectiva y afectiva con las personas que lo rodean, ¿sí? De manera afectiva me refiero a un nivel emocional desde la empatía, para entender, no para justificar, recordemos eso, y de manera efectiva, ¿sí? También son personas que piensan mucho antes de actuar o reaccionar, no a un nivel del pensamiento obsesivo, sino que son personas que pueden controlar el impulso emocional de reaccionar ante una situación complicada. Son personas que son muy buenas resolviendo problemas, ¿sí? Tanto en casa como en el trabajo, como en cualquier situación que se les presente. Desde problemas muy sencillos hasta problemas sumamente complejos. Son personas muy resilientes, las personas emocionalmente inteligentes, que pueden aprender o tienen la capacidad de aprender de las situaciones complicadas que se les presentan. Son personas que se comunican de manera muy asertiva y esto, a final de cuentas, repercute en las relaciones sociales que desarrollan. Son personas que conectan con sus emociones y saben validarlas y por lo tanto conectan con las emociones de los demás y saben validar también las emociones de los demás. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saber que soy una persona emocionalmente inteligente? Ahorita les vamos a pasar, que va a ser como la tarea que se van a llevar. Byron desarrolló un cuestionario, pero traté yo de, son como 200 preguntas, pero traté de encontrarles otro que se deriva de ese mismo, también es un instrumento validado, pero tiene muchísimas menos preguntas para que no nos llevemos ahí una hora. Se las vamos a mandar por PDF aquí en el chat y esto nos puede dar una idea de cuáles son las herramientas que yo requiero trabajar, cuáles son un área de oportunidad para convertirme en una persona emocionalmente más inteligente y pues sobre todo como para saber qué tan emocionalmente inteligentes son, ¿sale? Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte por el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda. Este es el momento perfecto para comentar las dudas que tengan. Si alguien quisiera comentar algo, si alguien tiene alguna pregunta. Sí, adelante. ¿Podrías después mostrarnos una diapositiva con libros recomendados? Claro, claro que sí. Si quieren el día de mañana, les puedo recomendar algunos libros. No me baso yo tanto en libros, más bien en artículos científicos, pero se los puedo hacer llegar o les puedo poner una diapositiva con los nombres de los autores y los nombres de los artículos. ¿Sí? No sé si alguien más tenga alguna duda. Si no, denme un segundito para compartirles. Ay, ¿alguien más prendió su micrófono? Adelante. Si tienen una duda, adelante. Entonces, bueno, mientras se animan a hacer preguntas, aquí en el chat les puse el PDF, lo pueden descargar directamente. Y aquí nos hacen una pregunta: ¿cuántas inteligencias puede tener una persona? Bueno, depende de a qué tipo de inteligencia te refieras. Como ya vimos, son muchos tipos de inteligencia.
Si hablas en cuanto a la teoría de las inteligencias múltiples, Gardner empezó su teoría con 8 inteligencias que fueron las que pues ya mencionamos. Ahorita creo que lo más nuevo que se ha publicado en cuanto a inteligencias múltiples son 12, ¿sí? Pero bueno, esto no considera el coeficiente intelectual y no considera la inteligencia emocional. Entonces, pues en realidad es una pregunta muy compleja. Son muchos tipos de inteligencia que puede desarrollar una persona, porque a final de cuentas las personas existimos en muchos parámetros de la vida, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta, pero son muchos tipos de inteligencia. A final de cuentas, casi cada habilidad cognitiva, social y emocional puede ser un parámetro de inteligencia, ¿sí? Entonces, bueno, como les digo, la evaluación de inteligencia emocional se las dejé aquí en el chat y la pueden descargar directamente de ahí. Si tienen algún problema para descargarlo, creo que se lo podemos hacer, se los podemos hacer llegar. Si gustan mandar un mensajito a donde les compartieron el link para entrar a la sesión de hoy. Y pues esto sería todo de mi parte. Nos estaríamos viendo el día de mañana, igual a las 11 de la mañana. ¿Sí? Gracias, Entonces, Karen. bueno, eso sería todo. Buenos días. Creo que alguien Sí, tiene buen una día. pregunta. Sí, adelante. Perfecto. Sí. Adelante. Y sabes que en el chat no se compartió eso que dices que nos vas a compartir, porque no lo puedo ver. Si gusta, yo puedo compartírselo por WhatsApp. Claro. Desde el muy- número que les envié el link, se los puedo enviar a cada uno para que no tengan problema con la descarga. Ok. Qué amable. Muchas Sí, gracias. sí, muchas gracias, Sara. Sí, entonces se los comparte Sara. ¿Sí? Y nos estaríamos viendo el día de mañana a las 11 de la mañana. ¿Sí? Muchas Ok, gracias y muchísimas hasta gracias, mañana. Karen. Y pues agradecemos su participación y su tiempo. Y pues esperamos que esta primera sesión haya sido de su agrado. Como dice Karen, los esperamos mañana a las 11 a.m. Cualquier duda, me pueden mandar un mensajito por WhatsApp. Listo. Muchas gracias. Hasta mañana.